El salón de baile de Thornfield Manor resplandecía bajo la luz de docenas de candelabros. La élite de Sussex se había reunido para celebrar el regreso del marqués Damian Holloway, tras 3 años en el extranjero. Los rumores sobre su temperamento severo y su reciente fortuna habían precedido su llegada, convirtiendo la velada en el evento más comentado de la temporada social. Helena Blackmore observaba desde un rincón, con una copa de limonada entre sus dedos. A sus 28 años, la condesa viuda era considerada demasiado mayor para el mercado matrimonial, demasiado independiente para la sociedad y demasiado inteligente para su propio bien. Su fallecido esposo, el conde de Ravenscroft, le había dejado una modesta propiedad y suficiente dinero para vivir con comodidad, pero no lo bastante para evitar los constantes recordatorios de su posición vulnerable. Lady Helena, la voz de su tía Margaret, interrumpió sus pensamientos. Es imperdonable que te escondas así. El propósito de asistir a estos eventos es socializar, no contemplar las cortinas como si guardaran los secretos del universo. Helena esbozó una sonrisa educada. Solo tomaba un momento para refrescarme, tía. Las multitudes pueden resultar abrumadoras. Tonterías. Lo que resulta abrumador es la velocidad con la que pasan los años. Necesitas asegurar tu futuro mientras aún conservas cierto atractivo. Antes de que Helena pudiera responder, un murmullo recorrió la sala. El marqués de Holloway había hecho su entrada. Alto y de hombros anchos, con el cabello negro como el carbón y ojos penetrantes del color del acero, Damian Holloway atravesó el salón con la confianza de quien conoce su valor exacto en el mundo. Vamos, insistió su tía, tirando de su brazo. Debemos presentarte. Preferiría no... Insisto, se abrieron paso entre la multitud hasta llegar al círculo que rodeaba al marqués. El anfitrión, Lord Pembroke, realizó las presentaciones pertinentes. Lady Helena Blackmore, condesa viuda de Ravenscroft, anunció con formalidad. Helena hizo una reverencia. Es un placer conocerlo, Lord Holloway. El marqués apenas la miró, sus ojos recorriendo rápidamente su figura antes de volver a la conversación que mantenía. Helena sintió el calor subir a sus mejillas. La indiferencia era una cosa, el desdén público era otra completamente distinta. Disculpe, insistió, incapaz de contener su indignación. ¿Encuentra algo inadecuado en mi presentación, señor? El silencio cayó sobre el grupo. El marqués se giró lentamente hacia ella, con una ceja arqueada en señal de sorpresa. En absoluto, Lady Ravenscroft. Simplemente no veo el propósito de establecer conexiones que no beneficiarán a ninguna de las partes involucradas. La sala pareció contener la respiración. Helena mantuvo la barbilla alta, aunque sentía que el suelo podría abrirse bajo sus pies. Comprendo. Sus intereses deben ser ciertamente selectivos, respondió con una calma que no sentía. Aunque la cortesía básica rara vez resulta perjudicial, incluso entre aquellos que no esperan beneficio mutuo. Algo destelló en los ojos del marqués. ¿Sorpresa? ¿Irritación? Antes de que su expresión volviera a la indiferencia calculada. La cortesía, Lady Ravenscroft, es una moneda que prefiero gastar con prudencia. Elevó la voz para que todos pudieran escucharlo. La condesa no vale nada en este mercado matrimonial después de todo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Helena sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Nunca en todos sus años en sociedad había sido humillada tan abiertamente. «Cuán afortunados somos todos de tener su evaluación, Lord Holloway», respondió con voz firme. «Me temo que debo retirarme. He recordado un compromiso urgente con alguien que valora más la decencia que el estatus». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida con la espalda recta y la cabeza alta, ignorando los murmullos que se levantaban a su paso. Solo cuando estuvo dentro del carruaje, permitió que una lágrima solitaria resbalara por su mejilla. Lo que Helena no sabía era que Damian Holloway la observaba desde la ventana del salón con una expresión indescifrable en su rostro. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la pequeña propiedad que había heredado en las afueras de Sussex, un mensajero llegó con una carta sellada con el emblema de los Holloway. La abrió con dedos temblorosos. «Lady Ravenscroft», decía la misiva con una caligrafía elegante y firme. «Me veo obligado a solicitar una entrevista privada con usted sobre un asunto de la mayor importancia. Estaré en su residencia a las 3 de la tarde, salvo que reciba indicación contraria. Atentamente, Damian Holloway, marqués de Ravenswood». Helena releyó la carta 3 veces.
su indignación creciendo con cada lectura. «La audacia», exclamó, sobresaltando a su doncella. «Primero me humilla públicamente y ahora exige una audiencia. ¿Rechazará la visita, milady?», preguntó la joven sirvienta. Helena contempló la carta una vez más. Su instinto le decía que lo mandara al diablo con palabras educadas. Sin embargo, algo en la urgencia de la nota despertó su curiosidad. «No», decidió finalmente, «lo recibiré, pero no por complacerlo, sino para exigir una disculpa en persona». Las horas pasaron lentamente. A las 3 en punto, el sonido de un carruaje resonó en el camino de entrada. Desde la ventana, Helena observó al marqués descender con movimientos fluidos. Llevaba ropa de montar y su expresión era seria, casi preocupada. El mayordomo anunció su llegada. Helena lo recibió en la pequeña sala de estar, de pie, negándose a ofrecerle asiento de inmediato. «Lord Holloway», dijo con frialdad, «debo admitir que su visita es inesperada considerando nuestro intercambio de anoche». El marqués la miró directamente a los ojos. «Lady Ravenscroft, he venido a hacerle una advertencia. De todas las posibilidades, esta era la última que Helena había considerado». «¿Una advertencia?» «Sí. Y también, aunque parezca contradictorio después de mi comportamiento, a ofrecerle protección». «No comprendo». Damian Holloway respiró profundamente. «Anoche, después de su partida, escuché una conversación. Lord Whitmore y sus asociados tienen planes para usted. Planes que implican su propiedad y, me temo, su reputación». El rostro de Helena palideció. Whitmore era un hombre poderoso con conexiones en toda Inglaterra y había mostrado un interés persistente en sus tierras que colindaban con su propiedad principal. «¿Qué clase de planes?», preguntó, señalando finalmente un asiento al marqués mientras ella tomaba el suyo. «Del tipo más despreciable. Pretenden crear un escándalo que la obligue a vender o, en el peor de los casos, a aceptar una propuesta de matrimonio indeseada». «¿Por qué me dice esto? ¿Por qué debería creerle después de cómo me trató?». Los ojos grises de Damian se oscurecieron porque conozco los métodos de Whitmore. Los he experimentado en carne propia. Hizo una pausa, como si considerara cuánto revelar. «Mi comportamiento anoche fue inexcusable, pero calculado. Quería alejarla de mí públicamente». «No entiendo». «Cualquiera asociado conmigo se convierte inmediatamente en objetivo de Whitmore». Sus ojos se suavizaron. «Pero ahora veo que mi estrategia fue errónea. En lugar de protegerla, la expuse más». Helena procesó esta información lentamente. Entonces, su insulto público fue un intento equivocado de mantenerla a salvo. El marqués se inclinó hacia adelante. «Lady Ravenscroft, detrás de mi reputación como hombre frío y calculador, hay una historia que pocos conocen. Una historia que, me temo, está a punto de enredarse con la suya». Y así, mientras la tarde avanzaba, Helena Blackmore comenzó a vislumbrar que había mucho más en Damian Holloway de lo que Sussex podría imaginar y que el destino había decidido entrelazar sus caminos de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. La tarde se transformaba lentamente en crepúsculo mientras Helena escuchaba el relato de Damian Holloway. La luz dorada que entraba por los ventanales proyectaba sombras alargadas sobre el rostro del marqués, acentuando la tensión en su mandíbula. «Mi padre murió cuando yo tenía 20 años», explicó Damian con la mirada fija en las llamas de la chimenea. «Heredé un título respetado, pero una fortuna menguante. Lord Whitmore se presentó como un amigo y mentor, ofreciéndome consejos sobre inversiones que, según él, restaurarían la gloria de los Holloway. Pero no era amistad lo que ofrecía», dedujo Helena. En efecto, era una trampa meticulosamente diseñada. Los ojos grises de Damian se encontraron con los de ella. «Me convenció de invertir lo poco que quedaba en una mina que, según sus informes, rebosaba de cobre. Cuando perdí todo, me ofreció un préstamo con términos que solo un joven ingenuo y desesperado aceptaría». Helena sintió una punzada de compasión. «¿Qué hizo usted entonces?». «Lo único que podía hacer. Vendí propiedades familiares para saldar la deuda y partí a las colonias, jurando recuperar lo perdido por medios honestos». Una sonrisa sombría curvó sus labios. «Y lo logré, aunque el costo fue elevado. Y ahora ha regresado para enfrentarse a Whitmore. He regresado para detenerlo. Durante mi ausencia, descubrí que no soy su única víctima. Tiene un patrón. Identifica propiedades estratégicas, arruina a sus dueños y adquiere las tierras por una fracción de su valor». Helena sintió un escalofrío. «¿Y cree que yo soy su próximo objetivo?». «Estoy seguro. Sus tierras son la pieza final que necesita
para completar un proyecto ferroviario que multiplicará el valor de todas sus propiedades. Damian se inclinó hacia adelante. Mi comportamiento en el baile fue reprobable, pero tenía un propósito. Si Whitmore percibiera cualquier alianza entre nosotros, intensificaría sus esfuerzos contra usted. Elena procesó esta información en silencio. Aunque parte de ella quería rechazar todo como una elaborada falsedad, los hechos encajaban demasiado bien con sus propias experiencias. En las últimas semanas, dijo finalmente, he recibido 3 ofertas por mis tierras, cada una más insistente que la anterior. Y ayer mismo, mi abogado me informó que el banco está cuestionando inesperadamente la validez de la herencia de mi esposo. Whitmore tiene influencia en ese banco, confirmó Damian. Es su método habitual, crear problemas legales, generar deudas inexistentes y luego aparecer como un salvador. ¿Qué sugiere que hagamos? El uso del plural no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Damian se levantó y caminó hasta la ventana, observando los jardines que comenzaban a sumergirse en la penumbra. Necesitamos tiempo para recopilar evidencia contra él. Documentos, testimonios, cualquier cosa que demuestre su patrón de comportamiento. Se volvió hacia ella. Mientras tanto, debemos mantener la apariencia de enemistad en público. ¿Y en privado? En privado, Lady Ravenscroft. Le propongo una alianza. Un silencio cargado de significado llenó la habitación. Elena se levantó también, consciente de que su decisión podría alterar el curso de su futuro. Acepto su alianza, Lord Holloway, pero con condiciones. La escucho. Absoluta honestidad entre nosotros. Ningún plan se ejecutará sin mi conocimiento y consentimiento, y si en algún momento sospecho que me está utilizando, nuestro acuerdo terminará inmediatamente. Una sonrisa genuina, la primera que ella veía, transformó el rostro del marqués. Sus términos son justos. Los acepto sin reservas. Sellaron su pacto con un apretón de manos formal, aunque Elena no pudo ignorar la calidez que persistió en su piel después del contacto. Debo irme antes de que mi presencia aquí despierte sospechas, dijo Damian. Le haré llegar una invitación a un evento benéfico en mi propiedad. Asistirá como parte de la alta sociedad, no como mi invitada particular. Allí continuaremos nuestra enemistad pública. Entiendo. En la puerta, el marqués se detuvo. Lady Ravenscroft, Helena, lamento profundamente las palabras que pronuncié anoche. Las circunstancias eran extraordinarias, respondió ella con dignidad, pero agradezco su disculpa. Cuando el carruaje de Damián desapareció en la distancia, Helena regresó a su sala y se dejó caer en un sillón exhausta emocionalmente. ¿En qué se estaba metiendo? ¿Podía realmente confiar en este hombre que apenas conocía? No tuvo mucho tiempo para reflexionar. Al día siguiente, tal como había prometido, llegó una invitación formal al evento benéfico en la mansión Holloway, programado para 3 días después. Junto al sobre oficial, encontró una pequeña nota doblada. Traiga el libro de cuentas de su esposo. Podría contener pistas sobre las maniobras de W.D.H. El día del evento amaneció claro y frío. Helena revisó los libros de cuentas del difunto conde, identificando algunas transacciones sospechosas con empresas que, según recordaba vagamente, estaban conectadas con Lord Whitmore. Los ocultó cuidadosamente en su bolso. La mansión Holloway era impresionante, con sus jardines meticulosamente cuidados y su arquitectura imponente. Helena fue recibida con la cortesía adecuada a su rango, aunque notó miradas curiosas y cuchicheos tras los abanicos. El incidente del baile claramente seguía siendo tema de conversación. Damian la saludó con formalidad distante cuando sus caminos se cruzaron en el salón principal. Sus palabras fueron educadas pero frías, su postura rígida. Cualquier observador casual vería a 2 personas que apenas toleraban la presencia del otro. Lady Ravenscroft, dijo con voz proyectada para que otros escucharan, confío en que encuentre aceptables las instalaciones, a pesar de que seguramente no alcanzan los estándares a los que está acostumbrada. Son adecuadas, Lord Holloway, respondió ella con igual frialdad, aunque debo admitir que esperaba algo más sustancial, dado su reciente fortuna. El destello de aprobación en sus ojos fue imperceptible para todos, excepto para ella. La tarde avanzaba cuando Helena notó a Lord Whitmore entrando al salón. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con un rostro que podría haber sido atractivo de no ser por la codicia que endurecía sus facciones. Inmediatamente se dirigió hacia Damian, saludándolo con excesiva cordialidad. Helena se mantuvo a distancia, observando la interacción. Cuando Whitmore se alejó,
Ella se aseguró de posicionarse cerca de una puerta lateral que, según Damian le había indicado discretamente, conducía a la biblioteca. Minutos después, como habían planeado, accidentalmente derramó su bebida sobre su vestido. «Discúlpenme», murmuró a las damas que la acompañaban. «Debo atender esto de inmediato». En lugar de dirigirse a las áreas designadas para las damas, Helena se deslizó por la puerta lateral. La biblioteca estaba vacía, tal como esperaban. Apenas había cerrado la puerta, cuando otra se abrió silenciosamente, y Damian entró. «¿Encontró algo en los libros?», preguntó sin preámbulos. Helena extrajo los documentos de su bolso. Varias transacciones con empresas llamadas Blackhurst Enterprises y Phoenix Holdings. Ambas aparecen en momentos en que mi esposo experimentaba dificultades financieras. Damian asintió, su rostro sombrío. Ambas son empresas fantasma de Whitmore. Las utiliza para canalizar préstamos usureros. Revisó rápidamente los documentos. Esto confirma mis sospechas. Estaba preparando el terreno incluso antes de la muerte de su esposo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Helena, sorprendida por la calma en su propia voz, a pesar del miedo que crecía en su interior. «Necesitamos más pruebas. Contactaré a otras víctimas que han accedido a hablar». Guardó cuidadosamente los documentos en un compartimento secreto del escritorio. «Mientras tanto, debe ser extremadamente cautelosa. No firme nada, no importa cuán urgente parezca». Un ruido en el pasillo los alertó. Damian reaccionó instintivamente, acercándose a Helena hasta que apenas los separaban unos centímetros. «Alguien viene», susurró. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Helena podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Damian, percibir el aroma a sándalo y cuero que lo caracterizaba. Sus ojos se encontraron, y algo indefinible pasó entre ellos, una corriente eléctrica que ninguno había anticipado. La manija de la puerta comenzó a girar. «Confíe en mí», murmuró Damian, y antes de que Helena pudiera comprender sus intenciones, el marqués había reducido la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron justo cuando la puerta se abría, revelando a una figura que observaba la escena con ojos calculadores. Un beso que comenzó como una estrategia de supervivencia, pero que, para sorpresa de ambos, despertó sensaciones que ninguno había previsto en su cuidadosa alianza. Y mientras se separaban para enfrentar al intruso, Helena supo que los secretos que compartían acababan de volverse infinitamente más complicados. «Vaya, vaya. Qué interesante desarrollo». La voz melosa de Lord Whitmore resonó en la biblioteca mientras observaba a Helena y Damian con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Helena dio un paso atrás instintivamente, pero Damian mantuvo su posición, colocándose sutilmente entre ella y el intruso. «Lord Whitmore», dijo Damian con una calma estudiada, «su habilidad para aparecer en los momentos más inoportunos sigue siendo notable». Whitmore rió, un sonido desprovisto de alegría genuina. «Y su talento para sorprenderme, Holloway, sigue intacto». Sus ojos astutos se posaron en Helena, especialmente considerando su muy público desprecio hacia Lady Ravenscroft hace apenas unos días. O debería decir que fue una obra maestra de distracción. Helena se compuso rápidamente, ajustando su postura para proyectar dignidad en lugar del desconcierto que realmente sentía. El beso, aunque parte de su estrategia improvisada, había despertado emociones que ahora luchaba por controlar. «Lord Whitmore», respondió con frialdad, «las complejidades de mis interacciones con el marqués difícilmente son asunto de su incumbencia. Por el contrario, mi querida condesa». Whitmore avanzó un paso, su sonrisa congelada en su rostro. «Todo lo que ocurre en Sussex es de mi interés, particularmente cuando involucra a dos personas que ocupan posiciones estratégicas». «Si nos disculpa», intervino Damian, ofreciendo su brazo a Helena. Lady Ravenscroft estaba a punto de regresar a la celebración. «Por supuesto». Whitmore se hizo a un lado con exagerada cortesía. «Aunque debo advertirles que los rumores vuelan rápido en estos círculos. Para mañana todo Sussex especulará sobre este encuentro secreto». Al pasar junto a él, Helena sintió un escalofrío al escuchar sus palabras susurradas. «Las apariencias, milady, pueden ser tanto un arma como un escudo. Elija sabiamente cuál prefiere». Una vez fuera del alcance de Whitmore, pero aún en el pasillo privado, Damian se detuvo. «Esto complica las cosas. ¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó Helena, consciente de que su respiración aún no había vuelto completamente a la normalidad. «Necesitamos adelantarnos a las habladurías.
Whitmore utilizará esto para desacreditarnos a ambos. Los ojos de Damian se oscurecieron con determinación. Debemos transformar esta situación en una ventaja. ¿Cómo? Si todos esperan escándalo, démosles algo diferente. Una reconciliación, una historia de malentendidos aclarados y primeras impresiones equivocadas. Elena asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. Un cambio de narrativa. De enemigos a amigos, completó Damián. El por ahora quedó suspendido entre ellos, cargado de posibilidades no expresadas. Regresaron a la fiesta por separados caminos, pero con un plan coordinado. Durante el resto de la velada, intercambiaron miradas y breves conversaciones que evolucionaron gradualmente de la frialdad a la cortesía cautelosa. Para cuando la cena fue servida, toda la sala había notado el cambio sutil en su dinámica. Lady Farrington, la cotilla más prolífica de Sussex, no tardó en acercarse a Elena cuando ésta se retiró momentáneamente al jardín para tomar aire. «¡Qué giro tan fascinante, querida!», comentó la anciana dama, agitando su abanico con entusiasmo apenas contenido. «Primero el marqués te desdeña públicamente, y ahora intercambian sonrisas como viejos conocidos. Uno podría pensar que hay más en esta historia de lo que parece». «La vida rara vez es tan simple como parece a primera vista, Lady Farrington», respondió Elena cuidadosamente. «A veces, las palabras más duras nacen de malentendidos que, una vez aclarados, pueden dar paso a un entendimiento más profundo». «¿Y qué malentendido podría explicar semejante cambio?». Elena miró hacia el salón, donde Damian conversaba con un grupo de caballeros, su postura relajada pero alerta. «Digamos simplemente que el marqués y yo descubrimos que tenemos más en común de lo que cualquiera de los dos imaginaba inicialmente». La información, como habían previsto, se propagó como fuego en paja seca. Para el final de la noche, la historia de una reconciliación entre la condesa viuda y el marqués había eclipsado cualquier rumor sobre encuentros clandestinos en la biblioteca. Cuando los invitados comenzaron a retirarse, Damian escoltó a Elena hasta su carruaje, a la vista de todos pero con suficiente privacidad para intercambiar unas palabras. «Ha manejado la situación admirablemente», le dijo en voz baja. «Whitmore está desconcertado. Esperaba que negáramos todo, no que transformáramos la narrativa. ¿Cuál será nuestro próximo paso? Debemos vernos de nuevo, pero con cautela. Le enviaré un mensaje con los detalles». Damian dudó un instante antes de añadir: «Respecto a lo ocurrido en la biblioteca». Elena levantó una mano para detenerlo. «Fue una estrategia necesaria dadas las circunstancias. No requiere mayor discusión». Algo indescifrable cruzó el rostro del marqués, pero asintió. «Como usted diga, Lady Ravenscroft». 3 días después, Elena recibió una invitación para visitar una exposición botánica en los jardines de una propiedad neutral, perteneciente a un varón respetado que pasaba la mayor parte del año en el extranjero. La nota adjunta, escrita con la caligrafía ya familiar de Damian, explicaba que se encontrarían allí bajo la apariencia de un encuentro casual. El día era perfecto para una exposición al aire libre, con un cielo despejado y una brisa suave que llevaba el aroma de las flores. Elena localizó a Damian junto a una exhibición de plantas exóticas. Se acercó con naturalidad, como si su encuentro fuera verdaderamente fortuito. «Lord Holloway, qué agradable coincidencia». «Lady Ravenscroft». Damian inclinó la cabeza en saludo. «¿Disfruta de la exposición?». «Enormemente. Las orquídeas son particularmente impresionantes». Caminaron juntos, manteniendo una conversación ligera, mientras se movían hacia un sector más aislado del jardín. Solo cuando estuvieron seguros de su privacidad, Damian habló con urgencia. «Tengo noticias. He contactado con otras víctimas de Whitmore. 3 han accedido a testificar sobre sus prácticas. ¿Es un avance significativo?». «Sí, pero necesitamos más. He descubierto que Whitmore mantiene registros detallados de todas sus transacciones en una caja fuerte en su estudio». Los ojos de Damian brillaron con determinación. «Esos documentos serían evidencia irrefutable. ¿Cómo podríamos acceder a ellos?». «Whitmore ofrece una cena anual para celebrar el aniversario de su empresa ferroviaria. Este año será en 2 semanas. Es nuestra oportunidad». Helena lo miró con incredulidad. «¿Sugiere que irrumpamos en su estudio durante una fiesta en su propia casa?». «Exactamente. Y dado nuestro reciente cambio de relación pública, ambos seremos invitados». «Es arriesgado». «Extremadamente». Damian se acercó un paso. «Si prefiere no participar, lo entenderé. Puedo buscar otra manera». Elena consideró la propuesta. La prudencia dictaba rechazarla,
pero algo más profundo la impulsaba a aceptar. Quizás era la injusticia de la situación, o tal vez la creciente conexión que sentía con el hombre ante ella. Participaré, decidió finalmente, pero necesitaremos un plan meticuloso. La sonrisa de Damian iluminó su rostro. Ya tengo uno en mente. Durante la siguiente semana, se reunieron en distintos lugares públicos, siempre con la apariencia de encuentros sociales normales. Bajo esta fachada, perfeccionaron su estrategia. Elena aportó conocimientos sobre el diseño de mansiones similares a la de Whitmore, gracias a las visitas que había realizado con su difunto esposo. Damian contribuyó con información sobre los hábitos del anfitrión y la disposición específica de su residencia. La noche antes del evento, se encontraron en un pequeño pabellón de los jardines públicos de Sussex, un lugar frecuentado por parejas respetables que buscaban conversación semiprivada sin comprometer su reputación. ¿Estás segura de que desea continuar?, preguntó Damian, la preocupación evidente en su voz. Si algo saliera mal, estoy decidida, afirmó Elena. Whitmore ha destruido demasiadas vidas. Alguien debe detenerlo. Elena era la primera vez que usaba su nombre sin formalidades, y el sonido envió un escalofrío por su columna. Hay algo que debo confesarle antes de mañana. Ella esperó, percibiendo la gravedad en su tono. Mi historia con Whitmore es más personal de lo que le he revelado. Damian desvió la mirada hacia los jardines, su perfil tenso contra la luz del atardecer. No solo me arruinó financieramente, él fue responsable indirecto de la muerte de mi hermana menor. ¿Qué? Elena contuvo la respiración impactada por la revelación. Isabel estaba comprometida con un joven promisorio que Whitmore también arruinó. Cuando el compromiso se rompió debido a las circunstancias financieras, ella cayó en una profunda melancolía. Su voz se quebró ligeramente. Una mañana de invierno, la encontraron en el lago congelado de nuestra propiedad. Los médicos dijeron que fue un accidente, pero yo conocía a mi hermana. Sabía que había perdido la voluntad de vivir. Elena tomó su mano instintivamente. Lo siento mucho, Damian. Él entrelazó sus dedos con los de ella, aferrándose a ese contacto como si fuera un ancla. He llevado esa culpa conmigo todos estos años. Si hubiera estado más atento, si hubiera protegido mejor a mi familia. No fue su culpa. Tal vez no directamente, pero juré sobre la tumba de Isabel que Whitmore pagaría por todas sus maldades. Sus ojos encontraron los de ella con intensidad. Quería que lo supiera todo antes de mañana. Mi motivación no es solo justicia abstracta o recuperación financiera. Es personal, visceral, y entenderé si eso cambia su deseo de ayudarme. Elena estudió su rostro, viendo por primera vez la vulnerabilidad detrás de la fachada de control y determinación. En ese momento, comprendió que sus sentimientos por Damian Holloway habían evolucionado más allá de la alianza estratégica. Mi decisión se mantiene, dijo con firmeza, pero ahora con mayor convicción. Whitmore responderá por sus acciones, se lo prometo. Un silencio cargado de emociones los envolvió. Lentamente, sin palabras, Damian se inclinó hacia ella. Esta vez, cuando sus labios se encontraron, no había espectadores que engañar, ni estrategias que implementar. Solo dos personas que habían encontrado algo inesperado en medio de su búsqueda de justicia. La noche los cubrió con su manto, mientras sellaban una promesa silenciosa, ajenos al hecho de que a pocos metros de distancia, una figura observaba su encuentro desde las sombras. Una figura que ahora poseía información que podría desbaratar todos sus planes y, posiblemente, costarles mucho más que su reputación. La residencia de Lord Whitmore resplandecía bajo la luz de cientos de lámparas, su imponente fachada neoclásica proyectando largas sombras sobre los jardines meticulosamente cuidados. Carruajes elegantes descargaban a la élite de Sussex, todos ansiosos por asistir al evento social más exclusivo de la temporada. Elena descendió de su vehículo, aceptando la mano que le ofrecía el lacayo. Llevaba un vestido en tono azul medianoche, elegante pero discreto, ideal para no llamar la atención excesivamente. Su corazón latía con fuerza mientras repasaba mentalmente cada detalle del plan. Damian llegó poco después, saludándola con la familiaridad correcta de recientes conocidos que habían superado un malentendido. A ojos de la sociedad, eran simplemente dos nobles restableciendo relaciones cordiales. Solo ellos conocían la verdadera profundidad de lo que compartían. Lady Ravenscroft la saludó, besando formalmente su mano.
Sus ojos transmitían un mensaje silencioso. Todo estaba listo. «Lord Holloway», respondió ella con una sonrisa calculada. «Qué placer encontrarlo aquí». Lord Whitmore los recibió en la entrada del gran salón, su sonrisa tan falsa como las joyas que adornaban los cuellos de algunas damas presentes. «Lady Ravenscroft, Marqués Holloway», dijo, inclinándose ligeramente. «Qué encantadora sorpresa ver que han superado sus diferencias». «La vida está llena de segundas impresiones, Lord Whitmore», respondió Damian con perfecta compostura. «A veces, los mayores tesoros se encuentran donde menos se espera». «Ciertamente», coincidió Whitmore con un brillo peligroso en sus ojos, «y a veces los secretos más valiosos se descubren en los momentos más inoportunos». Algo en su tono puso a Helena en alerta. ¿Sabía Whitmore sobre su plan? ¿O simplemente estaba jugando con ellos como era su costumbre? La cena transcurrió con la tensión oculta bajo capas de etiqueta y conversación banal. A las 10:30, tal como habían planeado, Damián creó una distracción al derramar accidentalmente vino sobre un diplomático extranjero, provocando un pequeño caos que desvió la atención de todos. Helena aprovechó el momento para deslizarse fuera del comedor, dirigiéndose con paso seguro hacia el ala este de la mansión. Conocía el camino gracias a los planos que Damian había conseguido de un antiguo sirviente despedido por Whitmore. El estudio estaba exactamente donde esperaban, al final de un largo pasillo decorado con retratos de ancestros que nunca habían existido, un intento de Whitmore por fabricarse un linaje aristocrático. Helena entró sigilosamente, cerrando la puerta tras ella. El escritorio de caoba dominaba la habitación, y junto a la ventana, parcialmente oculta tras una cortina, se encontraba la caja fuerte. Helena sacó de su pequeño bolso la secuencia de números que Damian había obtenido. Whitmore, en su arrogancia, utilizaba como combinación la fecha de su primer gran negocio fraudulento. Sus dedos temblaron ligeramente mientras giraba el dial. Cuando el último número encajó en su lugar, la puerta se abrió con un suave clic. Dentro, tal como esperaban, había varios libros de contabilidad y carpetas organizadas meticulosamente. Helena trabajó rápidamente, copiando las páginas más incriminatorias con la pequeña cámara oculta que Damian le había proporcionado. Un ingenioso dispositivo que había traído de sus viajes al extranjero. Estaba tan concentrada en su tarea que no escuchó los pasos que se aproximaban hasta que fue demasiado tarde. ¡Qué escena tan comprometedora, Lady Ravenscroft! Helena se giró bruscamente. Lord Whitmore estaba en el umbral, su corpulenta figura bloqueando la única salida. Detrás de él, para su horror, dos hombres sujetaban a Damian, cuyo labio partido y ojo hinchado evidenciaban que había opuesto resistencia. Sabía que intentarían algo esta noche, continuó Whitmore, avanzando hacia ella. Pero debo admitir que esperaba más sutileza del famoso marqués y su aliada. No sé de qué está hablando, respondió Helena, manteniendo la compostura aunque su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. Por favor, ahórreme el teatro. Whitmore hizo un gesto desdeñoso. Los vi en los jardines públicos. Sé todo sobre su pequeña conspiración. Sonrió con malicia. ¿Qué diría la sociedad si supieran que la respetable viuda y el recién regresado marqués planeaban un robo? ¿Robo? Damian rió amargamente a pesar de su situación. ¿Llama robo a recuperar pruebas de sus propios crímenes? Mis negocios son perfectamente legales, Holloway, replicó Whitmore. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de allanamiento y hurto. Se volvió hacia Helena. En cuanto a usted, Lady Ravenscroft, qué decepción. Su difunto esposo estaría mortificado. Mi esposo estaría orgulloso de verme enfrentar a un ladrón y estafador, respondió Helena con fuego en la mirada. Usted lo manipuló como manipuló a tantos otros. La única diferencia es que nosotros nos negamos a ser sus víctimas silenciosas. Whitmore frunció el ceño, abandonando su falsa cordialidad. Suficiente. Ambos enfrentarán la ruina social por esto. Y en cuanto a sus propiedades, sonrió nuevamente. Me aseguraré personalmente de que pasen a manos más adecuadas. No estoy tan segura de eso, Lord Whitmore. Una nueva voz resonó desde la puerta. Helena contuvo el aliento al ver a Lady Margaret Pembroke, la esposa del juez principal de Sussex, acompañada por dos oficiales de la ley y varios miembros respetados de la sociedad local. Lady Pembroke. Whitmore palideció visiblemente. Esto no es lo que parece, ¿no? La anciana dama avanzó con la autoridad de quien ha navegado los mares sociales durante décadas,
porque lo que parece es exactamente lo que Lord Holloway nos advirtió que podríamos presenciar esta noche. Damian, aprovechando la distracción, se liberó del agarre debilitado de sus captores y se apresuró al lado de Helena. «El plan B», murmuró, solo para sus oídos, por si algo salía mal. Lady Pembroke continuó. «Lord Holloway vino a mi esposo hace 2 semanas con una historia extraordinaria sobre sus prácticas comerciales, Lord Whitmore. Naturalmente, como juez, mi esposo necesitaba pruebas antes de actuar. Esta noche, al parecer, hemos encontrado esas pruebas y mucho más». Uno de los oficiales avanzó. «Lord Whitmore, debo pedirle que nos acompañe para responder a algunas preguntas sobre ciertos documentos financieros que han llegado a nuestras manos». «¿Qué documentos?», exigió Whitmore, su rostro ahora pálido. «Los registros originales de sus transacciones con la familia Holloway», respondió Damian, «y con los Ravenscroft, y los Pendlebury, y los Wilkinson, y docenas más». Sonrió con satisfacción. Resulta que su antiguo contador tenía conciencia después de todo. Solo necesitaba el incentivo adecuado para entregarlos. «Imposible. Esos documentos fueron destruidos». «Evidentemente no todos», intervino el juez Pembroke, que acababa de unirse al grupo. «Y su reacción actual es bastante reveladora, diría yo». Mientras los oficiales escoltaban a un Whitmore balbuceante fuera de la habitación, Lady Pembroke se acercó a Helena y Damian. «Una estrategia arriesgada, jóvenes. Poner sus reputaciones en juego de esta manera. Valía la pena el riesgo», respondió Helena, sintiendo cómo la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. Ciertamente, la anciana sonrió con complicidad. «Y debo decir que su actuación de enemistad y posterior reconciliación ha sido de lo más entretenida para todos nosotros. Sussex hablará de esto durante años». Cuando los invitados comenzaron a retirarse y el escándalo se extendía como pólvora por la mansión, Helena y Damian encontraron un momento de privacidad en una pequeña terraza apartada. «¿Por qué no me contaste sobre el plan B?», preguntó ella, una mezcla de alivio y leve reproche en su voz. Damian tomó suavemente su mano. «Quería mantenerte a salvo. Si Whitmore hubiera sospechado que teníamos aliados poderosos, habría sido más cauteloso, más peligroso. Somos aliados, Damian. Eso significa confianza completa. Tienes razón». Sus ojos grises se suavizaron. «Y te prometo que de ahora en adelante no habrá más secretos entre nosotros». Helena estudió su rostro, las cicatrices emocionales tan evidentes como la física que ahora marcaba su ceja. «Sabes, cuando te escuché decir en aquel baile que la condesa no vale nada, nunca imaginé que terminaríamos aquí». «Yo tampoco». Damián acarició suavemente su mejilla. «Qué equivocado estaba. La condesa vale más que todos los tesoros de Inglaterra». 3 meses después, la mansión Holloway abría sus puertas para un evento muy diferente. Los jardines estaban decorados con flores primaverales y el aire resonaba con música y conversaciones animadas. Lord Whitmore enfrentaba múltiples cargos y sus propiedades habían sido puestas bajo administración judicial, con compensaciones siendo preparadas para sus numerosas víctimas. En el centro del jardín, bajo un arco de rosas blancas, Helena Blackmore y Damian Holloway intercambiaban votos matrimoniales ante la sociedad de Sussex al completo. Sus caminos, que se habían cruzado en circunstancias tan adversas, ahora se unían oficialmente. Lady Farrington, siempre ávida de chismes, comentaba en voz no tan baja: «¿Quién hubiera pensado que de un insulto tan terrible nacería el romance del siglo? La condesa no vale nada», dijo él, «y ahora la convierte en su marquesa». El juez Pembroke, quien oficiaba la ceremonia, sonrió al pronunciar las palabras finales. «Lo que la adversidad ha unido, que ningún hombre lo separe». Pueden sellar su unión. Cuando Damian besó a Helena, ya no había estrategias ni pretensiones, solo la verdad de 2 personas que habían encontrado valor en el otro cuando el mundo parecía conspirar en su contra. «¿Algún arrepentimiento?», susurró él contra sus labios. Helena sonrió, sus ojos brillantes de felicidad. «Ni uno solo. Algunas veces, los insultos más grandes esconden las verdades más profundas, y algunas veces», añadió Damian, entrelazando sus dedos con los de ella mientras caminaban por el pasillo central como marido y mujer, «lo que no vale nada para el mundo entero, vale absolutamente todo para el corazón indicado». La sociedad de Sussex aplaudió mientras la pareja salía a enfrentar su futuro juntos, su historia de falsa enemistad y verdadero amor ya convertida en leyenda. Y en los anales de la alta sociedad inglesa
Quedó registrado que el marqués, que una vez declaró que la condesa no vale nada, encontró en ella el tesoro más valioso de su existencia. En los años venideros, la Fundación Blackmore Holloway se convertiría en un refugio para víctimas de fraude financiero, y su historia inspiraría a muchos a enfrentar la injusticia con coraje, demostrando que incluso las palabras más crueles pueden, en ocasiones, ser el comienzo de las más hermosas historias. La niebla se extendía como un manto sobre los jardines de Arundel Manor, mientras Augusta Dunthorpe descendía del carruaje con sus escasas pertenencias. El año 1842 había sido particularmente difícil para la joven de 23 años. La muerte de sus padres la había dejado sin recursos ni protección, obligándola a aceptar el puesto de sirvienta en la imponente residencia del marqués Silas Winterbourne. «Y llegas tarde», fueron las primeras palabras que Augusta escuchó al cruzar el umbral de la mansión. El mayordomo, un hombre de expresión severa, la miraba con desdén. «El marqués detesta la impuntualidad». «Mis disculpas», respondió Augusta con voz serena, aunque su corazón latía acelerado. El carruaje se retrasó por las condiciones del camino. El mayordomo arqueó una ceja, poco convencido. «Sígueme. Te mostraré tus obligaciones». Augusta fue conducida por los pasillos de la mansión mientras intentaba memorizar cada rincón. Sus responsabilidades principales serían atender a los dos hijos del marqués, Frederick, de 8 años, y Charlotte, de 6. Sus madres, ambas fallecidas por distintas circunstancias, habían dejado un vacío que ninguna institutriz había logrado llenar por más de unos meses. «Los niños han ahuyentado a 5 institutrices en el último año», explicó el mayordomo con cierta satisfacción al notar la expresión preocupada de Augusta. «Esperemos que tú dures al menos hasta Navidad». Cuando Augusta conoció a los pequeños, entendió la advertencia. Frederick, con su mirada desafiante, se negó a saludarla, mientras Charlotte se escondía detrás de un sillón, observándola con recelo. No eran niños malvados, Augusta lo supo de inmediato. Eran niños heridos. «Mi nombre es Augusta Dunthorpe», se presentó con una sonrisa cálida. «Seré su nueva acompañante». «No necesitamos una acompañante», respondió Frederick con desdén. «Pronto te irás como todas las demás». Augusta se agachó para quedar a la altura del niño. «Quizás tengas razón, pero mientras esté aquí podríamos intentar llevarnos bien, ¿no crees?». El primer encuentro con el marqués ocurrió 3 días después. Augusta había logrado pequeños avances con los niños. Charlotte ya no se escondía de ella, y Frederick, aunque distante, había comenzado a responder sus preguntas con más de un monosílabo. El marqués Silas Winterbourne era todo lo que los rumores decían. Alto, imponente, con una mirada penetrante capaz de helar la sangre. La guerra y las pérdidas personales habían endurecido su carácter, convirtiéndolo en un hombre temido por la servidumbre y respetado por la sociedad. «Señorita Dunthorpe», su voz resonó en el estudio mientras examinaba a Augusta de pies a cabeza. «He escuchado que ha logrado que Charlotte salga de su habitación voluntariamente, algo que su predecesora no consiguió en 2 meses». «Los niños solo necesitan paciencia y comprensión, milord», respondió Augusta, sosteniendo su mirada. El marqués frunció el ceño. «Lo que mis hijos necesitan es disciplina y educación, no sentimentalismos. Su trabajo es prepararlos para su posición en la sociedad, no convertirse en su amiga». «Con todo respeto, milord», Augusta se sorprendió de su propia audacia. «Creo que es posible lograr ambas cosas». Por un momento, el silencio se volvió abrumador. Augusta esperaba ser despedida en ese mismo instante, pero para su sorpresa, el marqués simplemente asintió. «Ya veremos, señorita Dunthorpe, ya veremos». Las semanas pasaron, y Augusta se ganó lentamente la confianza de los niños. Les enseñaba las lecciones correspondientes, pero también encontraba momentos para juegos y cuentos. Frederick descubrió en ella a alguien que valoraba su inteligencia sin presionarlo, mientras Charlotte encontró el afecto maternal que tanto anhelaba. El marqués observaba estos cambios con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Una tarde, mientras Augusta leía a los niños en la biblioteca, Silas se detuvo en el umbral, escuchando sin ser visto. «¿Por qué la luna cambia de forma?», preguntó Charlotte, interrumpiendo la lectura. Augusta explicó con palabras sencillas el fenómeno, relacionándolo con un juego que podrían hacer al día siguiente para entenderlo mejor. La risa de Frederick,
Un sonido casi olvidado en Arundel Manor resonó en la habitación. Deberías limitar tus explicaciones a lo que indican los libros de estudio. La voz del marqués sobresaltó a los tres. Los niños se tensaron de inmediato. Augusta notó cómo Frederick retomaba su expresión seria y Charlotte bajaba la mirada. Los niños aprenden mejor cuando sienten curiosidad, milord, respondió Augusta, manteniendo la calma. El libro que estudiaremos mañana explica precisamente estos conceptos. No la contraté para que los entretuviera, señorita Dunthorpe. La contraté para educarlos. Y eso estoy haciendo, respondió ella sin titubear. Pero creo que el aprendizaje y la felicidad no tienen por qué estar separados. El marqués la miró fijamente. Su trabajo está en riesgo, señorita Dunthorpe. No me haga arrepentirme de haberla contratado. Cuando el marqués se retiró, Augusta notó la mirada preocupada de los niños. «No te vayas», susurró Charlotte, aferrándose a su falda. «Por favor, no te vayas como las otras». «No lo haré», prometió Augusta, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Esa noche, mientras Augusta organizaba las lecciones del día siguiente, escuchó gritos provenientes de la habitación de Frederick. Al llegar, encontró al niño agitado, atrapado en una pesadilla. Lo despertó con suavidad, abrazándolo mientras sollozaba. «Soñé que te ibas», confesó Frederick entre lágrimas, «como mamá, como todos». «Estoy aquí», le aseguró Augusta, conteniendo sus propias lágrimas, «y haré todo lo posible por quedarme». Lo que Augusta no sabía era que el marqués, alertado por los gritos, observaba la escena desde la puerta entreabierta. Por primera vez en muchos años, algo se removió en su interior. La sombra de un remordimiento, de una pregunta incómoda. ¿Estaba haciendo lo correcto con sus hijos? La tormenta que se avecinaba sobre Arundel Manor no era solo meteorológica. Las fuerzas que podrían unir o separar a esta improvisada familia comenzaban a agitarse, como las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte. La llegada del invierno trajo consigo vientos helados que azotaban los ventanales de Arundel Manor. Diciembre avanzaba con su manto blanco, transformando los jardines en un paisaje de cuento. Augusta había sobrevivido 3 meses en la mansión, estableciendo una rutina que, aunque frágil, parecía funcionar. Por las mañanas impartía las lecciones formales: aritmética, literatura e historia para Frederick, lectura, escritura y modales para Charlotte. Por las tardes, cuando el marqués solía ausentarse para atender sus negocios, las clases se volvían más dinámicas. Experimentos sencillos, relatos de aventuras y, ocasionalmente, paseos por los terrenos de la propiedad cuando el clima lo permitía. «Señorita Augusta, ¿cree que a padre le gustará mi dibujo?», preguntó Charlotte una tarde, sosteniendo un retrato rudimentario, pero lleno de color, donde había plasmado a su familia, incluida Augusta. Augusta observó el dibujo con una mezcla de ternura y preocupación. Charlotte había dibujado al marqués sonriendo, algo que Augusta rara vez había presenciado. «Es un dibujo hermoso, Charlotte. Estoy segura de que tu padre apreciará el esfuerzo». Frederick, quien practicaba ecuaciones en su cuaderno, levantó la mirada con escepticismo. «Padre no tiene tiempo para dibujos, apenas tiene tiempo para nosotros». La dureza en la voz del niño reflejaba un dolor que Augusta comprendía perfectamente. Desde la muerte de su madre hacía 3 años, Frederick había presenciado cómo su padre se refugiaba en el trabajo y las obligaciones sociales, alejándose emocionalmente de sus hijos. «Tu padre tiene muchas responsabilidades», respondió Augusta con suavidad, «pero eso no significa que no los quiera». «¿Cómo puede querer algo que apenas ve?», replicó Frederick, cerrando su libro de aritmética con brusquedad. Augusta se acercó al niño y se sentó a su lado. «A veces, Frederick, las personas que más nos quieren son las que más nos lastiman, no porque deseen hacerlo, sino porque ellos mismos están lastimados». El niño la miró con intensidad, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «Mi madre decía algo parecido», murmuró finalmente, «antes de morir». Esa tarde, cuando el marqués regresó a la mansión, se encontró con una escena inusual. Sus hijos, en lugar de estar recluidos en la sala de estudios, lo esperaban en el vestíbulo. Charlotte, con el dibujo en mano, y Frederick, con una composición que había escrito sobre la historia de Arundel. «¿Qué significa esto?», preguntó el marqués desconcertado ante la recepción. «Los niños querían compartir sus logros contigo, milord», respondió Augusta, quien se mantenía discretamente detrás de ellos. Silas miró a Augusta con reproche
antes de dirigir su atención a sus hijos. Charlotte, ansiosa, extendió su dibujo. El marqués lo tomó con cierta rigidez. «Es colorido», comentó, sin saber qué más decir. «Es nuestra familia», explicó Charlotte con entusiasmo. «Tú, Frederick, yo y la señorita Augusta». El marqués frunció el ceño ante la inclusión de la institutriz en el concepto de familia, pero no dijo nada al respecto. En cambio, asintió y devolvió el dibujo. «Muy bien, Charlotte». La decepción en el rostro de la niña fue evidente, pero Augusta la había preparado para esta posibilidad. Charlotte hizo una pequeña reverencia y retrocedió. Frederick, más cauto que su hermana, ofreció su composición sin demasiadas expectativas. El marqués la tomó y, para sorpresa de todos, comenzó a leerla. La historia de Arundel Manor por Frederick Winterbourne, leyó en voz alta. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas escritas con la letra pulcra del niño, deteniéndose en un párrafo en particular. «Aunque muchos consideran que la gloria de Arundel reside en sus tierras y su linaje, yo creo que su verdadero valor está en las personas que lo han habitado a lo largo de los siglos, especialmente aquellas que, como mi madre, llenaron sus pasillos de amor». Un silencio tenso invadió el vestíbulo. Augusta contuvo la respiración, temiendo haber cometido un error al permitir que Frederick entregara esa composición. El marqués dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en su chaqueta. «Es un buen trabajo, Frederick. Tu caligrafía ha mejorado notablemente». Frederick asintió sin mostrar decepción ni alegría. Había aprendido a no esperar demasiado. «Ahora», continuó el marqués, «la señorita Dunthorpe debería llevarlos a cenar. Tengo asuntos que atender». Mientras los niños se retiraban, el marqués detuvo a Augusta con un gesto. «Señorita Dunthorpe, no aprecio que utilice a mis hijos para manipularme». Augusta palideció. «Jamás haría algo así, milord. Los niños expresaron su deseo de compartir sus logros contigo, y supongo que la idea de incluirla en un retrato familiar fue completamente espontánea por parte de Charlotte». La ironía en su voz era cortante. «Charlotte dibuja lo que ve y siente», respondió Augusta manteniendo la compostura. «Si me incluyó en el dibujo es porque me considera parte de su vida diaria, no porque yo se lo sugiriera». El marqués se acercó a ella, intimidante en su altura y presencia. «Usted es una empleada, señorita Dunthorpe, nada más». Las palabras golpearon a Augusta como un látigo, pero se negó a mostrar cuánto la afectaban. «Soy consciente de mi posición, milord. Mi único interés es el bienestar de Frederick y Charlotte. Su interés debería limitarse a cumplir con su trabajo, que es educarlos según mis instrucciones», replicó el marqués. «No necesito que una sirvienta sin experiencia me enseñe cómo criar a mis propios hijos». La palabra sirvienta, pronunciada con tanto desprecio, atravesó el corazón de Augusta. Había soportado muchas humillaciones desde que la fortuna de su familia se desvaneció, pero ninguna tan dolorosa como ser reducida a su posición social por un hombre que ni siquiera se molestaba en conocer a sus propios hijos. «Como usted diga, milord», respondió Augusta con una dignidad que sorprendió al propio marqués. «Ahora, si me disculpa, debo atender a los niños». Esa noche, la tormenta que había amenazado durante días finalmente estalló sobre Arundel. Los relámpagos iluminaban las habitaciones a intervalos irregulares, y el viento aullaba entre las chimeneas como un alma en pena. Augusta se encontraba en su pequeña habitación, revisando a la luz de una vela las lecciones del día siguiente, cuando escuchó un suave golpe en su puerta. Al abrirla, encontró a Charlotte, temblorosa y con los ojos llenos de lágrimas. «Tengo miedo», confesó la niña. «Los truenos suenan como los cañones en las historias de guerra que Frederick lee». Augusta la abrazó de inmediato. «No hay nada que temer, pequeña. La tormenta está afuera, y nosotras estamos seguras aquí dentro». Mientras consolaba a Charlotte, Augusta escuchó pasos apresurados en el pasillo. Era Frederick, quien al no encontrar a su hermana en su habitación, había salido a buscarla. «Charlotte siempre ha temido a las tormentas», explicó el niño con una madurez impropia de sus años. Madre solía cantarle para que se durmiera. Augusta invitó a ambos niños a entrar en su habitación. Aunque sabía que no era apropiado según las normas de la casa, no podía enviarlos de regreso solos en una noche así. «Les contaré una historia», propuso, acomodándolos en su pequeña cama. Una historia sobre valientes navegantes que enfrentaron la tormenta más terrible jamás vista y encontraron un tesoro inesperado. Los niños se acurrucaron junto a ella,
olvidando momentáneamente sus miedos, mientras Augusta tejía un relato de coraje, amistad y superación. No se trataba de princesas rescatadas, ni de dragones vencidos, sino de personas comunes que descubrían su propia fortaleza ante la adversidad. Sin que ninguno de los tres lo notara, una figura observaba la escena desde el pasillo, parcialmente iluminado por los relámpagos. El marqués Silas Winterbourne, atraído por el sonido de risas en medio de la tormenta, contemplaba con una mezcla de nostalgia y confusión cómo sus hijos encontraban consuelo en los brazos de una mujer a quien él había llamado inútil apenas unas horas antes. En ese momento, mientras otro trueno sacudía Arundel Manor, algo también se agitaba en el interior del marqués. La incómoda sensación de haber juzgado injustamente a Augusta Dunthorpe. Enero trajo consigo un frío implacable que congeló los estanques de Arundel y cubrió los caminos con una gruesa capa de nieve. La mansión, aislada por las inclemencias del tiempo, se había convertido en un mundo propio donde las tensiones y los sentimientos fluían como corrientes subterráneas bajo el hielo. Tras la noche de la tormenta, algo había cambiado en la dinámica entre Augusta y el marqués. No eran grandes gestos ni palabras amables, sino pequeños detalles. Una inclinación de cabeza al cruzarse en los pasillos, la ausencia de críticas durante las inspecciones semanales de los avances educativos, incluso la ocasional pregunta sobre el bienestar de los niños, que iba más allá de lo académico. Augusta no se hacía ilusiones. Sabía que su posición seguía siendo vulnerable y que el marqués, con toda su aparente indulgencia, podría prescindir de sus servicios en cualquier momento. Por ello, se esforzaba doblemente en sus tareas, asegurándose de que Frederick y Charlotte no solo aprendieran sus lecciones, sino que también desarrollaran el carácter y la sensibilidad que algún día les permitiría sanar las heridas del pasado. Una mañana particularmente gélida, mientras Augusta ayudaba a Charlotte con su caligrafía, la puerta de la sala de estudios se abrió inesperadamente. El marqués, acompañado por un hombre de aspecto distinguido, entró sin anunciarse. «Señorita Dunthorpe», dijo con esa formalidad que nunca abandonaba. «Le presento a Lord Edmund Blackwood, un viejo amigo y colega del Parlamento». Augusta se levantó e hizo una reverencia educada. Lord Blackwood, un hombre de unos 50 años con una mirada penetrante y una sonrisa calculadora, la examinó con un interés que la hizo sentir incómoda. «Así que esta es la famosa institutriz que ha logrado domar a los pequeños Winterbourne», comentó Lord Blackwood, con una risa que pretendía ser afable, pero sonaba artificial. «Silas me ha hablado de sus métodos poco convencionales». Augusta dirigió una mirada interrogante al marqués, quien mantenía su expresión inescrutable. «Simplemente me esfuerzo por adaptarme a las necesidades de los niños, milord», respondió Augusta con cautela, «y al parecer lo hace extraordinariamente bien. Tanto que estaba sugiriéndole a Silas que quizás podría usted considerar una posición similar en mi residencia de Londres. Tengo una hija de la edad de Charlotte que ha agotado la paciencia de 3 institutrices en el último año». La propuesta, aparentemente inocente, cayó como una piedra en el estómago de Augusta. No era inusual que los aristócratas prestaran o recomendaran a sus empleados más eficientes, pero la idea de separarse de Frederick y Charlotte le resultaba dolorosa. Antes de que pudiera responder, Charlotte se aferró a su falda. «No», exclamó la niña con una vehemencia que sorprendió a todos. «La señorita Augusta no puede irse. Nos lo prometió». Lord Blackwood arqueó una ceja, divertido por la escena. «Vaya, parece que sus pupilos tienen opiniones firmes sobre el asunto, Silas». El marqués, visiblemente incómodo, se aclaró la garganta. «Charlotte, ese comportamiento es impropio de una dama. Discúlpate con Lord Blackwood». La niña, con lágrimas asomando a sus ojos, hizo una pequeña reverencia. «Lo siento, milord», murmuró, aunque era evidente que no se arrepentía en absoluto. «Si me disculpan», intervino Augusta, intentando suavizar la tensión, «continuaremos con nuestras lecciones mientras ustedes discuten sus asuntos». «Por supuesto», concedió el marqués. «Hablaremos de esto más tarde, señorita Dunthorpe». Cuando los caballeros se retiraron, Frederick, que había observado toda la escena en silencio, se acercó a Augusta. «¿Te irás?», preguntó directamente, sin rodeos. Augusta se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «No tengo intención de abandonarlos, Frederick, pero debes entender que no siempre podemos elegir nuestro camino. Padre podría impedirlo»,
sugirió el niño. Si quisiera, la observación, tan simple y a la vez tan profunda, resonó en Augusta durante el resto del día. ¿Querría el marqués retenerla? ¿O vería la oferta de Lord Blackwood como una oportunidad para deshacerse de una empleada que desafiaba sus métodos tradicionales? Esa tarde, mientras los niños disfrutaban de su hora de lectura, Augusta fue convocada al estudio del marqués. Al entrar, encontró a Silas sentado tras su escritorio, revisando documentos con expresión concentrada. «Cierre la puerta, señorita Dunthorpe», indicó sin levantar la mirada. Augusta obedeció, preparándose mentalmente para lo que pudiera venir. Cuando finalmente el marqués alzó la vista, ella se sorprendió al notar cierto cansancio en su rostro, una vulnerabilidad que no le había visto antes. «Lord Blackwood ha expresado un gran interés en contratarla», comenzó Silas, yendo directamente al grano. «Ofrece duplicar su salario actual y proporcionarle alojamiento en su residencia de Londres». Augusta mantuvo la compostura, aunque su corazón latía acelerado. «Es una oferta generosa». «Lo es», confirmó el marqués, «y dada su situación, sería insensato rechazarla». «¿Mi situación?», preguntó Augusta, sintiendo que había algo más detrás de sus palabras. El marqués se levantó y caminó hasta la ventana, observando los jardines nevados. «He investigado sobre usted, señorita Dunthorpe. Sé que su padre, el coronel William Dunthorpe, perdió su fortuna en inversiones especulativas poco antes de su fallecimiento. Sé que quedó huérfana sin recursos ni conexiones, excepto por una tía en Bath que apenas puede mantenerse a sí misma». La revelación de que el marqués conocía sus circunstancias personales desconcertó a Augusta. «No veo qué relevancia tienen mis asuntos personales en esta discusión». «Tienen toda la relevancia», replicó Silas, volviéndose hacia ella, «porque demuestran que usted, a pesar de haber nacido en una posición privilegiada, ha sabido adaptarse a la adversidad con dignidad. Ha aceptado un trabajo que muchas jóvenes de su educación considerarían humillante y lo ha desempeñado con excelencia». Augusta no sabía cómo responder a lo que sonaba casi como un elogio. «Sin embargo», continuó el marqués, «también sé que tiene ambiciones mayores, que una vez soñó con establecer su propia escuela para señoritas». «¿Cómo es posible que sepa eso?», preguntó Augusta, genuinamente asombrada. «Su tía es bastante comunicativa cuando se le pregunta adecuadamente», respondió Silas con una leve sonrisa. «Mi punto es que la oferta de Blackwood podría ser el primer paso hacia la realización de ese sueño. El salario, los contactos en Londres, todo ello la acercaría a su objetivo». Augusta estudió el rostro del marqués, intentando discernir sus verdaderas intenciones. «Parece estar ansioso por facilitar mi partida, milord». «Por el contrario», respondió Silas con una intensidad inesperada. «Estoy tratando de entender por qué parte de mí desea impedirla». La confesión quedó suspendida entre ellos como un cristal frágil que ninguno se atrevía a tocar. «Los niños la necesitan», continuó el marqués, recuperando su tono formal. «Han progresado más en estos meses que en todo el año anterior, y aunque sus métodos me resultan poco ortodoxos, no puedo negar su eficacia. Pero», añadió con cierta dureza, «no puedo ser tan egoísta como para privarla de una oportunidad que claramente beneficiaría su futuro». Augusta dio un paso adelante, impulsada por una audacia que ni ella misma comprendía. «¿Y si mi deseo fuera quedarme?». El marqués la miró con intensidad. «¿Lo es? Hice una promesa a Frederick y Charlotte», respondió Augusta, «y mis promesas no están a la venta, ni siquiera por el doble de mi salario». Por un momento, Augusta creyó ver algo parecido al alivio en los ojos del marqués, pero fue tan fugaz que podría haberlo imaginado. «Rechazar a alguien de la posición de Lord Blackwood podría tener consecuencias», advirtió Silas. «No solo para usted, sino para mí, y por extensión para los niños». «Entiendo las implicaciones sociales», aseguró Augusta, «pero quizás haya una manera de declinar su oferta sin ofenderlo». El marqués asintió lentamente. «Déjeme manejar a Blackwood. Usted concéntrese en los niños». Cuando Augusta se disponía a retirarse, Silas la detuvo con una pregunta. «¿Por qué, señorita Dunthorpe? ¿Por qué renunciar a una oportunidad así por unos niños que ni siquiera son de su sangre?» Augusta lo miró directamente a los ojos. «Porque a veces, milord, la familia no se trata de sangre, sino de quién está dispuesto a quedarse cuando todos los demás se han ido». Las palabras quedaron grabadas en el aire frío de enero como un desafío, como una verdad que el marqués no estaba preparado para enfrentar. Esa noche,
Mientras Augusta arropaba a Charlotte, la niña le preguntó con voz somnolienta, «¿Es cierto que te quedarás con nosotros para siempre?» «Todo lo que pueda», prometió Augusta besando su frente. Al salir de la habitación, se encontró con Frederick en el pasillo, aparentemente esperándola. «¿Padre te pidió que te fueras?», preguntó el niño sin preámbulos. «No», respondió Augusta con sinceridad. «De hecho, creo que, a su manera, me pidió que me quedara». Frederick asintió, como si confirmara una teoría largamente sostenida. «Está cambiando», comentó. «Desde que llegaste está menos triste». La observación, tan simple y a la vez tan profunda, dejó a Augusta sin palabras. Mientras veía al niño alejarse hacia su habitación, se preguntó si era posible que su presencia estuviera sanando no solo a los hijos, sino también al padre. La primavera llegó a Arundel Manor, trayendo consigo no solo el deshielo y las primeras flores, sino también un aire de renovación que se extendía más allá de los jardines. Habían pasado 6 meses desde que Augusta Dunthorpe cruzó por primera vez el umbral de la mansión, y en ese tiempo, tanto ella como los habitantes de Arundel habían experimentado cambios que ninguno habría anticipado. El incidente con Lord Blackwood había marcado un punto de inflexión. Tras la negativa de Augusta a aceptar su oferta, el marqués había manejado la situación con una diplomacia sorprendente, sugiriendo a su amigo que la institutriz tenía un compromiso especial con la educación de sus hijos que hacía imposible su partida en ese momento. Lord Blackwood, aunque decepcionado, aceptó la explicación sin mayores cuestionamientos, especialmente cuando el marqués le recomendó a otra joven institutriz de excelente reputación. Lo que más había impresionado a Augusta, sin embargo, no fue la habilidad del marqués para resolver la situación, sino el hecho de que hubiera respetado su decisión. Era un pequeño gesto que reflejaba un cambio más profundo en su actitud hacia ella y hacia sus propios hijos. Febrero había dado paso a marzo, y marzo a abril, y con cada semana que pasaba, Silas Winterbourne parecía desprenderse gradualmente de la coraza que había construido alrededor de su corazón. Comenzó a participar ocasionalmente en las lecciones, escuchando desde la puerta entreabierta, o haciendo preguntas específicas sobre el progreso de los niños. Luego vinieron las cenas compartidas, al principio una vez por semana, luego casi a diario. Durante estos encuentros los niños hablaban animadamente sobre sus actividades, y aunque el marqués seguía siendo reservado, sus sonrisas se volvieron más frecuentes y sinceras. Una tarde especialmente agradable de mediados de abril, Augusta propuso trasladar las lecciones al exterior, aprovechando el buen tiempo. Frederick, ahora de 9 años, estaba estudiando botánica, y Charlotte, de 7, mostraba un interés creciente por dibujar del natural. «Podríamos hacer un pequeño picnic educativo», sugirió Augusta mientras supervisaba el desayuno de los niños. Combinar el estudio de las plantas con un ejercicio de dibujo. Para su sorpresa, fue el marqués quien respondió desde el umbral del comedor infantil. «Me parece una excelente idea», dijo, causando que 3 pares de ojos se volvieran hacia él con asombro. «De hecho, si no tienen inconveniente, me gustaría acompañarlos». La excursión resultó ser un éxito rotundo. El marqués, para asombro de Augusta, demostraba un conocimiento considerable sobre la flora local, identificando especies que ni siquiera aparecían en los libros de texto de Frederick. «Mi madre era aficionada a la botánica», explicó cuando Augusta comentó su erudición. «Pasaba horas en estos mismos jardines, catalogando plantas y experimentando con nuevas variedades. Como la abuela», exclamó Charlotte, mientras intentaba dibujar una delicada flor silvestre. «Frederick dice que yo me parezco a ella». El marqués miró a su hija con una expresión que Augusta nunca había visto en él, una mezcla de nostalgia y afecto puro. «Así es», confirmó Silas, sentándose junto a su hija para observar su dibujo. «Tienes su misma pasión por la belleza». Mientras los niños se adentraban en un pequeño bosquecillo cercano en busca de más especímenes para su colección, Augusta y el marqués se quedaron solos junto al mantel del picnic. «Han cambiado mucho», comentó Augusta, observando cómo Frederick ayudaba a su hermana a cruzar un pequeño arroyo. «Todos hemos cambiado», respondió Silas, con una mirada significativa. Luego, tras una pausa, añadió: «Le debo una disculpa, señorita Dunthorpe». Augusta lo miró sorprendida. «¿Una disculpa, milord?». «Por haberla juzgado precipitadamente, por haberla llamado inútil». La última palabra salió con dificultad de sus labios. Estaba equivocado.
Usted ha hecho por mis hijos lo que yo no supe hacer, darles la seguridad de que no todos los que aman se marchan. La sinceridad de sus palabras conmovió a Augusta más allá de lo que podría expresar. Ellos solo necesitaban saber que eran amados, respondió con suavidad. Y usted también lo necesitaba, milord. El marqués desvió la mirada hacia el horizonte, donde las colinas de Sussex se extendían majestuosas bajo el sol de la tarde. Perder a Elizabeth, la madre de Frederick, fue como perder una parte de mí mismo, confesó con voz contenida. Y cuando Catherine, la madre de Charlotte, falleció en el parto, decidí que no volvería a exponerme a ese dolor. Me convencí de que la distancia emocional era la única forma de sobrevivir. Pero no estaba sobreviviendo, señaló Augusta gentilmente. Ninguno de ustedes lo estaba. Silas asintió lentamente. Lo sé ahora, gracias a usted. El momento fue interrumpido por los gritos entusiasmados de los niños, que regresaban con sus hallazgos. Frederick, con un cuaderno lleno de anotaciones sobre las plantas encontradas, y Charlotte, con una pequeña flor azul que quería añadir a su dibujo. Esa noche, después de acostar a los niños, Augusta se dirigió a la biblioteca para devolver algunos libros que habían utilizado durante el día. Creía que la mansión dormía, pero al entrar en la habitación, encontró al marqués sentado junto a la chimenea, contemplando las llamas con expresión pensativa. «Oh, disculpe la intrusión, milord», dijo, disponiéndose a retirarse. «No sabía que estaba aquí. Quédese, por favor», pidió Silas, señalando un sillón cercano. «Me gustaría hablar con usted». Augusta tomó asiento, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. Durante los últimos meses, sus conversaciones con el marqués habían adquirido un tono más cordial, pero seguían manteniéndose dentro de los límites de la formalidad apropiada entre empleador y empleada. «He estado reflexionando sobre el futuro», comenzó Silas, yendo directamente al punto, como era su costumbre, «sobre el futuro de los niños, de Arundel y el mío propio». Augusta esperó, permitiéndole desarrollar su pensamiento. «Los niños han florecido bajo su cuidado», continuó, «y me he dado cuenta de que no quiero que eso cambie. No quiero que llegue el día en que usted decida que es hora de perseguir ese sueño de establecer su propia escuela. Mi compromiso con Frederick y Charlotte es sincero», aseguró Augusta. «No tengo planes de marcharme en un futuro próximo». «¿Y si le ofreciera una razón para quedarse permanentemente?», preguntó el marqués, con una intensidad en su mirada que hizo que el corazón de Augusta diera un vuelco. «No comprendo, milord». Silas se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Lo que estoy tratando de decir con toda la torpeza de un hombre que ha olvidado cómo expresar sus sentimientos es que me gustaría que considerara la posibilidad de convertirse en la nueva marquesa de Arundel». Augusta se quedó sin aliento, segura de haber escuchado mal. «¿Está proponiéndome matrimonio?». «Sí», confirmó Silas con una sonrisa tímida que lo hacía parecer mucho más joven. «Aunque aparentemente estoy haciéndolo terriblemente mal. Pero, ¿por qué?». Augusta no podía entender cómo habían llegado a este punto. «Usted podría casarse con cualquier dama de la aristocracia, alguien de su mismo círculo social». «Podría», concedió el marqués. «Y eso es exactamente lo que habría hecho hace un año. Me habría casado por conveniencia, por conexiones o por ampliar las tierras de Arundel. Pero usted me ha enseñado, nos ha enseñado a todos, que hay cosas más importantes que los títulos y las propiedades». Se arrodilló frente a ella tomando sus manos entre las suyas. «Me ha enseñado que la verdadera fortaleza no está en las piedras centenarias de esta mansión, sino en los lazos que formamos, en el coraje de permitirnos ser vulnerables, en la disposición a quedarse cuando sería más fácil marcharse». Augusta sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que el marqués pudiera escucharlo. «Milord Silas», la corrigió él con suavidad. «Mi nombre es Silas, y me encantaría escucharlo de sus labios, al menos una vez, antes de que me dé su respuesta». «Silas», repitió Augusta, sorprendida por la intimidad que ese simple acto generaba entre ellos. «Esto es inesperado». «¿Lo es realmente?», preguntó él, con una sonrisa que revelaba una nueva faceta de su personalidad, una más cálida y juguetona. «Frederick me aseguró hace semanas que usted y yo éramos tan obvios que hasta Charlotte se había dado cuenta». La imagen de los niños comentando sobre los sentimientos de los adultos hizo que Augusta riera a pesar de su nerviosismo. «Son niños muy perceptivos». «Entonces», insistió Silas, aún sosteniendo sus manos, «¿qué responde Augusta Dunthorpe
me concedería el honor de convertirse en mi esposa, en la madre de mis hijos, en la señora de Arundel Manor. Augusta miró al hombre arrodillado frente a ella, tan diferente del aristócrata arrogante que había conocido medio año atrás. Vio en sus ojos la sinceridad, el arrepentimiento por los errores pasados, la esperanza por un futuro compartido. Sí, respondió finalmente, con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Sería un honor compartir mi vida con usted y con los niños. La alegría en el rostro de Silas era indescriptible. Se levantó y con una delicadeza que contrastaba con su habitual porte severo, acercó sus labios a los de Augusta en un beso suave y casto, una promesa de lo que estaba por venir. El anuncio a los niños se realizó la mañana siguiente durante el desayuno. Frederick y Charlotte intercambiaron miradas de complicidad antes de estallar en exclamaciones de júbilo. «¡Lo sabía!», gritó Charlotte, saltando de su silla para abrazar a Augusta. «Sabía que serías nuestra madre de verdad algún día». Frederick, más reservado pero igualmente feliz, se limitó a asentir con satisfacción. «Era lo lógico», declaró con la seriedad de un pequeño adulto. «Ustedes dos se necesitaban mutuamente». La boda se celebró a principios de junio, en la pequeña capilla de Arundel. No fue una ceremonia ostentosa, como podría esperarse del matrimonio de un marqués, sino una reunión íntima con solo los amigos más cercanos y algunos miembros de la aristocracia local. Lord Blackwood asistió con su hija y, para sorpresa de todos, felicitó sinceramente a la pareja, comentando que siempre había sabido que había algo especial en la señorita Dunthorpe. Charlotte, vestida con un precioso traje de dama de honor, esparcía pétalos de rosa por el pasillo, mientras Frederick, orgulloso y erguido, acompañaba a Augusta hasta el altar en lugar del padre ausente de la novia. «Estás hermosa», susurró el niño al entregarla a su padre. «Y él ya no está triste, ninguno de nosotros lo está». La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, Silas miró a Augusta con tal devoción que todos los presentes pudieron sentir la profundidad de sus sentimientos. «Te amo», susurró contra sus labios después del beso que sellaba su unión, «y prometo pasar el resto de mi vida demostrándotelo». La recepción se celebró en los jardines de Arundel, ahora en plena floración. Los niños correteaban entre los invitados, Charlotte mostrando orgullosa su dibujo de la nueva familia completa, y Frederick explicando a quien quisiera escucharlo cómo había sido parte de su plan desde el principio lograr que su padre y la institutriz se enamoraran. Al atardecer, mientras los últimos invitados se despedían, Augusta y Silas se encontraron un momento a solas junto al estanque donde meses atrás habían tenido su primer picnic familiar. «¿Eres feliz?», preguntó Silas, rodeando la cintura de su esposa con un brazo. Augusta contempló la mansión que ahora era su hogar, no como empleada, sino como señora de Arundel. Vio a Frederick y Charlotte jugando a lo lejos, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. Sintió la calidez del hombre que había aprendido a amar, un hombre que había encontrado el valor para derribar sus propios muros y abrirse a una segunda oportunidad. «Más de lo que jamás creí posible», respondió con sinceridad. «Y lo más extraordinario es que todo comenzó con un malentendido». Silas la miró intrigado. «¿Qué malentendido? Tú nunca me llamaste inútil realmente, ¿verdad?», preguntó Augusta con una sonrisa conocedora. «Frederick me contó hace meses que escuchó mal, que lo que dijiste al mayordomo era que temías que yo fuera demasiado útil y que los niños se apegaran tanto a mí que sufrirían cuando eventualmente me marchara, como todas las demás». Silas pareció momentáneamente avergonzado. «Debí haberlo aclarado antes». «No», respondió Augusta, besando suavemente su mejilla. «Todo ocurrió exactamente como debía ocurrir. El malentendido nos unió, y la verdad nos mantuvo juntos». Mientras regresaban tomados de la mano hacia la mansión, donde los niños los esperaban para cenar, Augusta reflexionó sobre el extraordinario camino que la había llevado hasta allí. Había llegado a Arundel buscando simplemente un empleo que le permitiera sobrevivir, y había encontrado mucho más: una familia, un hogar, un amor que había transformado no solo su vida, sino la de todos los que habitaban aquel antiguo castillo. El marqués había llamado inútil a la sirvienta, pero había llorado al descubrir que solo ella protegía verdaderamente a sus hijos, y en ese llanto, en esa vulnerabilidad, había encontrado el camino de regreso a su propia humanidad. Cuando cruzaron el umbral de Arundel Manor,
ya no eran el marqués y la institutriz, sino simplemente Silas y Augusta, un hombre y una mujer que habían aprendido que la verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en la capacidad de amar sin condiciones y permanecer cuando sería más fácil marcharse. Y así, mientras el sol se ponía sobre los antiguos muros de piedra, la mansión que una vez había estado llena de silencios y sombras resplandecía con la luz de una nueva esperanza, de un nuevo comienzo, de una familia completa al fin.